¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Los consejeros han comenzado a detallar este mismo lunes, consejería a consejería, el destino que van a dar los presupuestos de este año. La que ha estrenado estas comparecencias ha sido la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y por la tarde le ha tocado el turno al consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez. Estos presupuestos llegan a mitad de año, pero durante los próximos días no nos vamos a librar del duelo habitual entre las virtudes que ve el gobierno regional y los defectos que ve la oposición. Como les digo, por la tarde hemos conocido los 122 millones de euros destinados a la Consejería de Presidencia. Pues bien, prácticamente la mitad van a ir destinados al desarrollo del modelo de ordenación del territorio. Ordenación del territorio y oferta de empleo público son las dos grandes prioridades de la Consejería de la Presidencia en estos nuevos presupuestos. En total, 121,9 millones de euros, 2,7 más que en 2016. Con este proyecto de presupuesto, el primero que puede calificarse de presupuesto post-crisis, seguiremos avanzando en las principales políticas que nos marcamos al inicio de la legislatura. Prioridad es el nuevo modelo de ordenación para el que Juárez ha dicho se dan las condiciones para culminarlo. Las corporaciones locales recibirán más dinero, 76 millones de euros, casi el 70% de todo el de la consejería, con más de 3 millones para incentivar la constitución de mancomunidades de interés general. En cuanto a la función pública, el presupuesto es de 3,1 millones de euros, con una oferta de empleo de cerca de 2.000 plazas, el máximo posible, y una previsión dirigida a reducir la interinidad en los servicios esenciales, con 5.700 plazas en 3 años. Esta es una propuesta de nuestra comunidad, que Castilla y León lideró en la conferencia de presidentes y fue finalmente aceptada. La segunda partida más relevante para la cooperación al desarrollo, con 4,2 millones. Las políticas de migración destinadas a los castellanos y leoneses que viven en el exterior recibirán 625.000 euros. La oposición, por su parte, ha puesto en cuestión los cambios que van a hacerse en la función pública vía ley de medidas. Reclaman más consenso, han reivindicado que se cierre un acuerdo con Cantabria para la sanidad del norte de Palencia y han echado en falta que no se hubiese referido a la comparecencia de Herrera por la supuesta trama de las eólicas. No dudamos en absoluto de la honorabilidad del presidente Herrera. No dudamos en absoluto, y no le quepa a usted la menor duda. Parece que lo que se dice es muy grave y lo mejor es cuanto antes coger el toro por los cuernos. Que tiene la página de la Junta de Castilla y León se denomina infoxicación, es decir, PDFs que no se leen, datos que no se pueden contrastar, que no se pueden cruzar. No me diga que no, porque es que es la verdad. Si ustedes hubiesen actualizado las relaciones de puestos de trabajo, seguramente tendrían muchos menos problemas, entre ellos el de que si sacar o no sacar todas las plazas. Claro que no quieren sacar todas las plazas. Esperemos es que se puedan poner de acuerdo cuanto antes estas dos comunidades autónomas, porque realmente yo creo que estamos ante ciudadanos de primera y de segunda, en este caso, en la comunidad. Pues sobre la petición de comparecencia del presidente de la Junta para hablar de la trama eólica, José Antonio de Santiago Juárez ha reiterado sus argumentos de la semana pasada. Insiste en que Juan Vicente Herrera está deseando dar explicaciones, pero antes debe conocer el contenido de la querella. Es un asunto muy grave, se lo digo yo. Y esa es la opinión del presidente Herrera, muy grave. Está deseando, aparte que es su deber, explicarlo y aclararlo. Pero para esto, ¿cómo va a explicar algo que no tenemos oficialmente? Pues sería poco serio. ¿Se imaginan que ustedes dijesen, bueno, pues, denle explicaciones de lo que sale en la prensa y de ese documento que anda circulando por ahí por algunos correos? ¿Qué dirían ustedes? ¿A qué es poco serio? Comparecencias que abría por la mañana la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha dado detalles sobre las cuentas de su departamento, que crece un 35% respecto a 2016. También ha explicado las líneas generales de un presupuesto que, asegura, tiene en cuenta la situación económica actual. En la oposición son mayoría las críticas a esos presupuestos y no faltan los reproches al acuerdo del Ejecutivo de Madrid con el PNV, cifrado en 5.000 millones para el País Vasco. La Agencia de Desarrollo Económico se lleva 318 millones de euros de los casi 459 presupuestados para Economía y Hacienda. La Consejería en este apartado ha dividido en 4 las actuaciones. La Estrategia de Emprendimiento e Innovación de Autónomos, el cuarto Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y León, la lanzadera financiera y la política de suelo industrial y tecnológico.
20 millones para la creación de empresas, más de 6 para las que deciden salir al extranjero, 5 para apoyar proyectos de I+D o 16 millones de euros para los parques de proveedores del sector de la automoción. Sin olvidar otros apartados como los planes de dinamización de los municipios mineros y de Soria. De las cuencas mineras, situadas en el norte de las provincias de León y Palencia y aquejadas de un progresivo declive como consecuencia de la crisis y reestructuración de la minería del carbón, y por otra parte la provincia de Soria, que presenta una muy baja densidad de población. El crecimiento de la economía y también del empleo han propiciado, según Del Olmo, el aumento de los presupuestos generales de la comunidad, más de 10.000 millones de euros. Si 5 diputados del PNV son capaces de conseguir 5.000 millones y, por contra, 18 diputados del Partido Popular de Castilla y León consiguen un recorte de 400 en inversión pública, algo está fallando en la representatividad del Partido Popular frente a los miembros de su Gobierno y de su partido. Y, por tanto, deberían explicar esto también con absoluta claridad. Bueno, vamos a valorar tanto la presentación de esos presupuestos, la comparecencia de la consejera de Economía y Hacienda, como la valoración de la oposición que ha hecho de los mismos. Nos acompaña en el tiempo de entrevista Pilar Del Olmo. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, lo primero, antes de ir al contenido, al detalle de los presupuestos, dígame, ¿estos presupuestos que se aprueban a mitad de año son presupuestos que acaban siendo efectivos? Es que son presupuestos para un año, realmente, aunque se aprueben ahora, todo el gasto que se ha hecho desde enero hasta que se aprueben definitivamente, pues entra a formar parte de los presupuestos que en su día aprobarán las Cortes. Luego, por lo tanto, son presupuestos para un año y con más dinero que la prórroga presupuestaria, con lo que se podrán acometer nuevas inversiones y más gastos de funcionamiento de los servicios. El hecho de que los presupuestos de la comunidad vuelvan a superar los 10.000 millones de euros, algo que no pasaba desde 2011, ¿significa que estamos ya volviendo a la época precrisis o no? Yo creo todavía no. Y no podemos decir que estemos en una época precrisis cuando la tasa de desempleo de nuestra comunidad es superior al 15%. Entonces, cuando esa tasa de desempleo esté muy próxima a un 7%, entonces podremos hablar de unos presupuestos post-crisis. Pero ahora mismo son presupuestos para el empleo, para crear empleo, pero todavía no se ha superado la crisis. ¿Y cómo pretenden estos presupuestos lograr ese objetivo, el de la creación de más empleo? Hay un eje muy importante de medidas para reactivar la economía real, la economía privada y el empleo. Y tengo que decir que las políticas de reactivación económica, de impulso de la economía, en su conjunto crecen un 8%, desde un análisis funcional. Solamente lo que es la Consejería de Empleo, que se va a dedicar a formar a esos trabajadores desempleados fundamentalmente para acoplarlos al mercado laboral e insertarlos en ese mercado laboral, vuelve a crecer por segundo año consecutivo un 11%. Estamos hablando de mucho dinero destinado precisamente a impulsar las empresas, que haya más empresas, porque son las empresas las que crean empleo y evidentemente si son del sector industrial mejor. ¿Pero le preocupan algunos datos económicos que hemos conocido en los últimos tiempos, el de Funcas, por ser uno de los más conocidos, que parece que alertan acerca de una ralentización del crecimiento del Producto Interior Bruto en nuestra comunidad? Hay una ralentización, se prevé una ralentización del crecimiento de la economía en 2017. Estamos hablando que el año 2016 se cerró con un crecimiento de la producción del Producto Interior Bruto de más de un 3%, un 3,2%, y la previsión para 2017 es en torno al 2,5%. Unos hablan del 2 y otros del 2,8. Evidentemente, lo más importante no es tanto décima arriba o décima abajo que crezca la economía. Lo más importante es que cuando crece la economía se crea empleo. Y ahí, en lo que llevamos de año, y este año 2017 de ralentización, como usted dice, y de ralentización posible, se está creando empleo. En los últimos datos de paro se hablaba de una creación de empleo en el entorno de 23.000, 26.000 personas más trabajando que hace un año. Y eso es lo importante. Cuando se habla de crecimientos, lo importante es cuánto empleo se crea. Y los últimos datos de la EPA igual nos demuestran que se están creando en Castilla y León en el entorno de unos 26.000 puestos de trabajo al año. Yo creo que eso es una cifra muy importante que nos anima a seguir persistiendo en ese tipo de políticas
que llevan a que la gente que no tiene trabajo pues lo pueda encontrar. Hablamos de la creación de empleo, que es uno de los objetivos que se marca estos presupuestos de la Junta, pero también se pretende que retorne el talento. Claro, eso exige una serie de planes y una serie de incentivos para aquellos que se marcharon decidan regresar. Claro, nosotros ahí hemos firmado con el resto de los grupos parlamentarios, excepto Izquierda Unida, un plan de reindustrialización donde uno de los pilares es intentar atraer talento también y que retorne talento, no solamente gente que sea jóvenes o gente ya no tan joven que se ha marchado de Castilla y León y que son personas con talento, sino que además queremos también atraer precisamente a esa gente que tiene talento y que queremos que viva aquí en nuestra comunidad. Para ellos hay unas partidas en los presupuestos de unos 5 millones de euros, tanto en investigación básica, que lo que hay que hacer es intentar que venga gente para investigadores y investigadores buenos, como también intentar que vayan a las empresas, incentivando a esas empresas a que contraten a esas personas con ese nivel, pues para que venga gente a nuestra comunidad. Veíamos antes imágenes de una reunión entre el presidente de la Junta con responsables de Ciudadanos, porque ya saben que el partido de Albert Rivera es el que va a hacer posible, junto con el Partido Popular evidentemente, que salgan adelante las cuestas de nuestra comunidad este 2017. ¿Cuánto de Ciudadanos tienen estos presupuestos? Pues todo lo que se ha acordado con Ciudadanos, a los que tengo que agradecer la responsabilidad que han tenido. Es un grupo parlamentario, un partido político que ha sido responsable y que, como todo el mundo, cuando se pacta algo, pues tienes que ceder algo y al mismo tiempo exigir también muchas cosas. Y yo creo que se ha llegado a un punto de encuentro y todo lo que se ha pactado con Ciudadanos tiene su reflejo en los presupuestos que se han presentado en las Cortes. Todo prácticamente. ¿Ha sido dura la negociación? Bueno, ha sido una negociación, yo creo que en muchas cuestiones, básicas, en cuestiones prioritarias coincidíamos básicamente. En las propuestas de Ciudadanos y las que el grupo que sustenta el gobierno, el Grupo Popular, pues se coincidía básicamente. Entonces, bueno, hablamos de que era necesaria más inversión en sanidad, más inversión en centros educativos, que haya gratuidad de los libros de texto, que haya más becas, que haya más investigación, que haya ese retorno del talento. En definitiva, yo creo que son cosas en las que coincidíamos. Ha sido una negociación un poco, densa, pero de mucho hablar, mucho escucharnos, y yo creo que hemos llegado a ese acuerdo que es muy importante para Castilla y León. Y hablando de algunos de esos acuerdos, y usted me ha recordado algunos de los puntos en los que han estado de acuerdo con Ciudadanos, sobre la gratuidad de los libros de texto, porque al final es un asunto que preocupa a muchas familias en nuestra comunidad. ¿Cuántas familias más se van a poder acoger a esa gratuidad respecto a las que se acogieron en el año pasado? Pues pueden ser más del doble. Sí. Digo porque lo que hacemos es doblar el esfuerzo presupuestario. Crece al doble esa partida, que en definitiva son todas aquellas familias que tengan una renta per cápita por debajo de 2 veces el IPREN, que es un poco más que el salario mínimo interprofesional, pero digo por persona. En este tema de los impuestos hay uno que está especialmente de moda, que es el de sucesiones. La Junta también ha anunciado que se va a incrementar el mínimo exento, pasando de 250.000 a 300.000 euros. Esto del impuesto de sucesiones no es un poco cachondeo. Se lo digo porque, claro, que en cada comunidad exista una fiscalidad diferente, que en unos no se pague nada y en otros pues, se pague muchísimo. Bueno, esto es una cuestión que deriva del Estado autonómico y del modelo de financiación, que determinados impuestos los tenemos que gestionar y además regular las comunidades autónomas. Entonces, claro, las comunidades donde más Producto Interior Bruto hay, donde más empresas, pues claro, esas tienen menos dificultades para recaudar. A nosotros nos gustaría no tener que, poder eliminar, como han hecho alguna, el impuesto de sucesiones entre padres, hijos y cónyuges, pero en estos momentos es imposible. Entonces lo que hemos hecho ha sido subir esa exención, es decir, que el que no llega a 300.000 euros no va a pagar ese impuesto, el heredero que no llegue a una base de 300.000 euros no paga el impuesto. ¿Y cuántas personas de Castilla y León se benefician? El 90% de los que tendrían que pagar por este impuesto. Yo creo que es una cifra más que considerable, favorece mucho más a los que menos ingresos tienen
Y bueno, pues es una cuestión de armonización fiscal que se está discutiendo ahora. Sí, pero va a ser muy complicado llegar a esa armonización fiscal cuando resulta que hay tanta diferencia de criterio entre unas regiones y otras. Claro, lo que pasa que es una de las cuestiones en las que deberíamos todos de ponernos de acuerdo entre qué bandas o qué límites hay para hacer esa regulación de los impuestos. Es complicado, pero deberíamos de tener un mínimo para todas y un máximo también, de manera que en España pues una persona que viva en una comunidad autónoma no pague mucho más que una persona que viva en otra, eso es lo lógico. Y que no se condicione porque hay comunidades mucho más ricas que otras, eso es lo que no puede ser. Hablando de impuestos, hoy Comisiones Obreras ha valorado los presupuestos de la Junta, ya le digo yo que han dicho que no les gustan demasiado, pero sobre todo dicen que se debería incrementar el número de impuestos, sobre todo porque consideran desde Comisiones Obreras, desde el sindicato, que se está beneficiando a las rentas más altas. No, pero están totalmente equivocados, y lo voy a decir así de claro. Primero, aquí las rentas más altas pagan el impuesto de patrimonio. En alguna otra comunidad no se paga impuesto de patrimonio, que lo pagan solo, pues aquí en Castilla y León, unas 20.000 personas. O sea, estamos hablando de un impuesto que solo pagan las personas que tienen mucha riqueza. Eso por un lado. Segundo, aquí se sigue pagando impuesto de sucesiones, pero lo pagan solo los más ricos. Hemos dicho que el 90% no lo pagan, pero hay un 10% que pagan ese impuesto. Y luego, si vamos al impuesto de la renta de las personas físicas, aquí se han hecho dos rebajas fiscales y lo que se ha rebajado es el tramo más bajo de la escala, de manera que unas personas con menos renta pues pagan menos en proporción, lógicamente, que las que tienen más renta. O sea, aquí se ha rebajado el impuesto, pero fundamentalmente para las clases más bajas. Y luego, por otro lado, estamos devolviendo ahora mismo a todas aquellas personas que no tenían renta suficiente para practicarse deducciones familiares, lo que estamos haciendo es pagándoselo al contado. Es una especie de subvención o de impuesto negativo para aquellas personas que han tenido un hijo, que lo han adoptado, que tienen cuidados de hijo, etc. ¿Pero se van a poder mantener todos los servicios sociales tal y como los conocemos en estos momentos si no hay una revisión fiscal, que es lo que pide Comisiones Obreras? Mire, eso es una postura de partida diferente, porque nosotros, le decía, hemos hecho dos rebajas del impuesto de la renta, y sin embargo este año, en el 2017, la recaudación por el impuesto de la renta que nos ha comunicado el Gobierno a nuestra comunidad sube por encima del 6%. Es decir, si bajando impuestos de cada persona no recaudáramos, pues tendríamos una disminución de la recaudación y sin embargo hemos bajado el tipo individual y recaudamos un 6% más. Luego estamos hablando, cuanta más gente trabajando hay y cuanto más empresas y autónomos hay, evidentemente más se recauda por el impuesto de la renta y no tanto porque le bajes a alguien el tipo. Porque el tipo del impuesto, si lo subes mucho, la gente al final le disuades de trabajar más, de prosperar, porque al final, si es un tipo marginal muy alto, pues al final la gente tiene que pagar más del 50% de lo que gana en el impuesto de la renta y evidentemente eso desincentiva a mejorar y desincentiva a hacer una empresa y desincentiva para muchas cosas. Y desincentiva a la responsable de una consejería que tiene que buscar dinero debajo de las piedras el ver cómo otras comunidades pues disponen de dinero a expuertas precisamente porque sus votos, los votos de los diputados de esas regiones son imprescindibles para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Mire, para la Junta de Castilla y León es muy importante que los presupuestos generales del Estado se aprueben. Primero porque las entregas a cuenta que nos comunican y que derivan de esos presupuestos generales del Estado pues son 248 millones más que el año anterior. De no aprobarse, ese dinero no estaría ahí, como estamos hablando de mucho dinero. Segundo, porque sube el salario de todos los empleados públicos el 1%. Si no se aprueban, no se subiría el salario. Porque hay una oferta pública de empleo también alta y porque nos dan muchas más transferencias desde el Estado a la comunidad autónoma que el año anterior. Luego, todas esas cosas, nosotros, desde la Junta queremos que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Y no solo por eso, porque es bueno para España. Que haya un grupo de la oposición, el Partido Socialista, que se escandalice porque haya pactado el Partido Popular con el PNV, esto es una cosa que el Partido Socialista lo ha hecho muchas veces también, pactar con los partidos nacionalistas. Mira, a mí me fastidia porque desde la Junta nunca hemos estado de acuerdo con el cupo vasco tal y como está configurado. Y no estamos de acuerdo pues porque al final
la Constitución dice que tiene que haber un sistema foral, pero que todo el dinero se quede con ello el País Vasco, lo lógico es que, interpretado con otros artículos de la Constitución, que se reparta también con las otras comunidades. Y en eso se está discutiendo ahora en la reforma del modelo de financiación, o sea, que lo que reciben los vascos tienen que ser solidarios y tener unos servicios pues similares a los que hay en otros territorios de España. Claro, pero cuando llegan este tipo de acuerdos puntuales entre el Partido Popular y el PNV, como tendrán que llegar dentro de unos días con el diputado de Nueva Canarias, evidentemente para sacar adelante los presupuestos, parece que quedan entredicho todas las declaraciones de intenciones que se hicieron después de la conferencia de presidentes, ¿no?, a la hora de alcanzar un acuerdo conjunto en torno a la financiación autonómica, porque parece que lo que se buscan son más al final acuerdos puntuales con esta u otra región. Bueno, yo creo que es una necesidad, si que se quiere sacar los presupuestos adelante y hay partidos mucho más grandes que no tienen una responsabilidad suficiente para apoyar unos presupuestos que son buenos, al menos para las comunidades autónomas, es decir, para los servicios más importantes como son sanidad, educación y servicios sociales, que lo prestamos las comunidades autónomas y que gracias a esos presupuestos generales del Estado se van a haber visto mejorados, y hay un partido como el Partido Socialista, que además que está metido en todas sus primarias y sus líos internos, y que sea incapaz de apoyar los presupuestos generales del Estado. Yo, claro, ante eso, y por el bien de España, pues se tienen que buscar otras fuerzas políticas, que no sería lo más deseable, pero es que a lo mejor no hay otras. Bueno, en estos presupuestos también hay capítulos destinados a las comarcas mineras. Mañana tiene cita en Madrid, junto con el presidente de la Junta, con el ministro de Energía, con Álvaro Nadal. Yo no sé qué le van a trasladar al ministro. Pues hablarán de minería, entiendo. Sí, hablaremos de lo que es la defensa de la minería, de las centrales térmicas, de nuestra comunidad, en fin, esos asuntos que tanto nos preocupan. Hablaremos de Garoña, en definitiva, temas todos que nos preocupan y otra serie de cuestiones que se plantean en torno a lo que es la producción energética en Castilla y León. Y sobre Garoña, ¿qué le van a preguntar? Porque parece que ahora la pelota está más en el tejado de las empresas, que no lo tienen demasiado claro. Siempre lo que intentaremos es que nos informe de primera mano de todo lo que él pueda conocer, mucho más que nosotros. Sí. Claro. Bueno, ya ha dicho que mañana va con Juan Vicente Herrera a esa reunión al Ministerio de Energía. Y con Juan Vicente Herrera usted creo que también dejará la política en el 2019. Eso es lo que ha dicho últimamente. Ayer lo repetía también en una entrevista en el norte de Castilla. ¿No va a cambiar de opinión cuando llegue el momento? Pues no creo que cambie de opinión cuando llegue el momento. Hombre, en política 2 años es muchísimo y usted bastante, lo sabe. Sí. Pero en principio mi intención ahora mismo es seguir. Yo entré con él, ya saben que no era política, yo tenía mi puesto en la administración pública. Entré porque, y estoy contenta de haber entrado en política, porque creo que es apasionante, que puedes hacer muchas cosas por los demás, y en ese sentido me siento bastante satisfecha. Llevo muchos años y lógicamente entré con él, y lo lógico es que me vaya con él. Muchísimas gracias, Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda. Gracias. Gracias, buenas noches. A pesar de toda la controversia generada por la nueva normativa del ibérico, hoy la ministra de Agricultura y Ganadería ha defendido los beneficios de la misma. Isabel García Tejerina considera que sirvió para corregir el rumbo y la deriva del sector. Proteger la raza ibérica, dar garantía de calidad y también informar de manera pormenorizada al consumidor. Con este triple objetivo se puso en marcha en 2014 la norma del ibérico, una demanda de todo el sector que 4 años después ha dado su resultado. Hoy el ibérico goza de una mejor salud que se traduce en más animales sacrificados y mejores precios para el ganadero. La realidad es que hoy sacrificamos más ibérico, que nuestro ibérico tiene mayores garantías y que esto también se traduce en mayor valor añadido porque hemos visto cómo se han recuperado también los precios para los ganaderos. Garantía de calidad que también refrenda la denominación de origen. La ministra aseguraba que se va a seguir trabajando para impulsarlas. Nosotros en el Ministerio a lo largo de esta legislatura seguiremos trabajando, promocionando, impulsando todo el funcionamiento de las denominaciones de origen. Como digo, son una de las mejores señas de identidad de la calidad de los productos españoles. La ministra de Agricultura también se ha referido a los problemas que está ocasionando la sequía. Aseguraba que el Ministerio tiene en marcha medidas de apoyo económico a los agricultores y que además cada 10 días se va a reunir el grupo específico del Ministerio dedicado a este asunto para abordar la evolución. Pues hace falta que estén pendientes de esa evolución de la sequía en nuestra comunidad y en el conjunto de España, por supuesto. Una pequeña pausa para la publicidad, enseguida llegan nuestros tertulianos. Hasta ahora.
Bueno, tras la pausa publicitaria llega el momento de analizar con nuestros tertulianos lo que ha dado de sí el día, en el que tenemos que hablar de esas comparecencias de los consejeros para dar cuenta de los presupuestos, de este medio presupuesto, lo podemos llamar así, ¿no? Porque se va a aprobar ya bien entrada la primavera, casi en verano. Óscar Gálvez, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Julio González Calzada, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Antes de daros la palabra, se la voy a dar a Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Que viene como cada noche con los periódicos de nuestra tierra, con los titulares más destacados que has traído hoy. Pues mira, empiezo con El Norte de Castilla, que destaca en su primera que crece el gasto en la cesta de la compra después de 3 años de recortes, y señala que los vallisoletanos compran más fruta y precocinados y menos pescado fresco, que cae por 7º año consecutivo. Resumiendo, el gasto anual en comida medio de los vallisoletanos es de 1.552 euros. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera, a propósito de esos presupuestos semestrales de 2017, que el modelo territorial copa 76 millones de euros, el 70% de la partida de presidencia. También el diario ABC abre las páginas de Castilla y León con este mismo asunto. La Junta cree que se dan los requisitos para culminar la ordenación del territorio, y los socialistas que alaban el trabajo del consejero se remiten al Consejo de Alcaldes. Diario de Burgos destaca en su primera sobre el futuro de la nuclear de Garoña, que el Ministerio de Energía agota la mitad del plazo sin una sola consulta sobre Garoña. Diario La Razón, Fernández Mañueco, el alcalde de Salamanca, apuesta por atraer a Salamanca a los mejores investigadores. Invierte 2,5 millones en un proyecto dirigido por Mariano Barbacid. Diario de León, el Estado inicia la raqueta que une las autovías de Valladolid, el plazo, es decir, el tramo que termina en construcción, que termina en Santas Martas, con la de Burgos. Diario Palentino, las adjudicaciones a la baja permiten ejecutar 100 obras más en estos 3 años. Y Diario de Soria destaca en su primera que la hija de la criada es del marido de la duquesa roja, de la duquesa de Medina Sidonia. Explícalo, porque eso parece un titular de la Crónica Rosa. Pues el marido de la duquesa de Medina Sidonia, que está enterrado en Quintana Redonda, fue sumado, su cadáver fue sumado en marzo de este año para hacerle un análisis de ADN, porque los herederos de Rosario Bermudo, que fue criada de la casa durante un tiempo, decían que era hija del duque de Medina Sidonia, de González de Gregorio, y hermana de los herederos de la duquesa. Y las pruebas del ADN así lo y demuestran, el ADN así lo ha confirmado. 99%. La Gaceta de Salamanca destaca en su primera que la ministra de Agricultura, que ha tenido una intervención en un foro de la Gaceta, señala que la norma del ibérico ha salvado la raza y la dehesa. Y Diario de Ávila, a propósito de las primarias socialistas, 1 millar de afiliados podrán votar en las primarias en Ávila y el 45% avala a Susana Díaz. Por último, la Nueva Crónica de León destaca en su primera imágenes del rodaje del documental Los Reyes del Grial, que toman las calles de León, y después de rodar en León y Ponferrada irán durante 5 semanas a Denia, Madrid, Roma y Jerusalén. Bueno, gracias Ernesto. Esos son los titulares que vamos a poder leer en algunos de los periódicos de nuestra comunidad, los que han llegado esta noche a nuestra mesa de redacción, a nuestra mesa de tertulia. Una tertulia que vamos a empezar con el tema de los presupuestos. ¿Por qué queréis arrancar? Porque es verdad que más que de los presupuestos en sí de la Junta, de los que ya hemos hablado en los últimos días, cuando los presentó el presidente Juan Vicente Herrera, ahora lo que tocaba hablar sobre todo ha sido de esas noticias de los últimos días, de los presupuestos generales del Estado y de las negociaciones llevadas a cabo por el Gobierno central con el PNV para arrancarle su compromiso, que nos ha costado en torno a 5.000 millones de euros. Y claro, y los socialistas les decían, los representantes del Partido Popular, que parece que valen más los votos de 5 diputados vascos que los votos de 18 diputados del Partido Popular, que son los que tiene el PP en Castilla y León.
Y me temo que eso va a ser siempre así. Porque en política estas cosas a veces, esos 5 votos valen más. Incluso el voto de un solo diputado canario que eso está por ver todavía, es verdad. Puede que tenga más peso, que está todavía sí. ahí, ¿no? El problema de todo esto es la generación de nuevas iniquidades. Iniquidades entre comunidades autónomas, iniquidades entre distintos territorios de España, que permitan que en unos lugares existan beneficios y existan privilegios que en otros lugares no se disponga de ellos. Y si no es así, yo creo que debería el Ministerio, y en este caso el señor ministro, tendría la obligación de demostrarnos que no es así, porque la sensación es de que ocurre y de que va a ocurrir más, porque evidentemente el cupo vasco se firma por los próximos 5 años. Hay quien decía que de esta manera se aseguran también esos 5 años de permanencia del Partido Nacionalista Vasco sin otras dificultades dentro del territorio español, pero lo que sí ocurre, sobre todo ocurre, es que tenemos todos la sensación de que la negociación ha ido bastante más allá y que esos 5 votos efectivamente han conseguido más de lo que podrían conseguir los 18 votos de los diputados del Partido Popular de Castilla y León. Tiene razón la oposición, ha sido sobre todo el procurador del Partido Socialista, Javier Izquierdo, en denunciar estos privilegios que se les puede dar a esos 5 diputados clave para poder apoyar los presupuestos. Desde es algo que harían todos. Desde una cuestión de fondo, sin lugar a dudas, tiene razón. O sea, como comenta Julio, o sea, no es justo. O sea, no hay una justicia, no hay un equilibrio entre las comunidades autónomas desde el Gobierno central, y evidentemente la crítica desde el fondo es correcta. Ojo con la forma, porque es que el problema es que de esto llevamos hablando 25 o 30 años. O sea, vamos a ver, el peso de 5 o de 1 o de 7 o de 14 de la antigua Convergencia y Unión es un debate larguísimo en el tiempo, y quienes han tenido la oportunidad de modificar esa situación, de que los partidos nacionalistas tengan menos peso en las Cortes Generales, realmente quienes han podido decidir algo en un momento dado de nuestra reciente historia democrática es Partido Socialista y Partido Popular, que si cuando sumaban una mayoría cualificada en el Parlamento hubieran adoptado las medidas necesarias para que el peso de unos y de otros se ajustara a la normalidad, no estaríamos en esto. O sea que sí, en el fondo tienen razón, pero en la forma Izquierdos del Partido Socialista, un partido que cuando ha gobernado y ha tenido la posibilidad de negociar con el Partido Popular un cambio en la ley electoral, no lo ha hecho. Claro. Quizá lo más llamativo en este caso, en el que nos ocupa del presupuesto de 2017, es el papel de Ciudadanos, que tiene una postura clara respecto a la igualdad de todos los españoles, pero en este caso del presupuesto respalda el presupuesto a pesar de esos acuerdos con el PNV. Pero ahí se supone que el Partido Popular también tiene esa idea clara, ¿no? ¿O no? Pues no lo sé. Al final aquí lo que importa es más la conveniencia para sacar adelante las cuentas. Tengo en cuenta lo que hoy ha dicho la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en la comisión, en la que ha señalado el absoluto perjuicio para la comunidad de Castilla y León del actual sistema fiscal, pues debo reconocer que evidentemente el discurso del Partido Popular es uno en Madrid, es otro en Castilla y León, y yo diría que otro en Tórtoles de Esgueva, por decir un lugar pequeño, porque parece que efectivamente hoy la consejera no ha apoyado ni muchísimo menos las medidas de política fiscal que lleva tomando su partido desde hace muchos años. La consejera lleva 14 años denunciando los beneficios fiscales que hay en otras comunidades autónomas y que hacen la competencia a Castilla y León. Entonces, claro, y es el mismo Partido Popular, evidentemente. Lo malo es que tampoco los tribunales nos han dado la razón. Cuando el gobierno ha llevado a los tribunales nos han negado la razón. Oye, y eso lo preguntaba antes también a la consejera, que le hemos tenido a Pilar del Olmo en su tipo de entrevista. Un presupuesto que se va a aprobar en junio, ¿no? Al final cumple con lo que tiene que cumplir un presupuesto, que se supone que es para todo un año. Este va a ser para 6 meses, medio año. Cumplirá lo que pueda cumplir. Yo prefiero que haya un presupuesto, aunque pueda tener una vigencia de 7 meses y trabajar el resto del año con un presupuesto que no se pueda ejecutar al 100%, que seguir con un presupuesto prorrogado del año anterior, sin lugar a dudas. Sí, y yo creo que también lo que importa en muchas ocasiones es que a final de año gran parte de los proyectos se encuentren firmados, se encuentren encarrilados, se encuentren incluidos dentro de los presupuestos y a partir de ahí se desarrollen.
que en ocasiones se desarrollan a lo largo de varios años, porque muchos son de presupuestos plurianuales, con lo cual lo importante es contar con un presupuesto, aunque sea el 31 de diciembre, eso es cierto. Bueno, pues durante la próxima semana, durante esta semana, van a ir compareciendo los diferentes consejeros en esa Comisión de Hacienda de las Cortes para explicar de forma detallada a qué van a ir destinados los dineros que les concede el presupuesto de la Junta de este ejercicio, que se va a salir adelante, ya lo saben, con el respaldo del Partido Popular y con la abstención de Ciudadanos. Todavía no sabemos qué va a hacer el procurador de la UPL, ¿o sí que lo sabéis? La verdad es que no. no. Pero creo que no están muy preocupados en el gobierno. No, seguro. Vamos a seguir con más asuntos. Vamos a ir con el lío que tienen en el Partido Socialista. El próximo lunes, 15 de mayo, San Isidro Labrador, y día en el que los 3 candidatos a la Secretaría General del PSOE se van a ver las caras en un debate público para confrontar sus proyectos. La fecha se la ha comunicado la gestora del partido a los 3 equipos de campaña esta mañana, tras proclamarles oficialmente como candidatos una vez recogidos, asegurados y contabilizados la avalancha de avales que conocíamos la semana pasada. No tenemos miedo, nosotros mucho agradecimiento a los casi 60.000 militantes que nos han apoyado. No teníamos problema en el día, lo que sí queríamos es conocerlo ya para poder cerrar la agenda. Queremos más de uno, por supuesto que sí. En el marco de las primarias socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero se ha acercado este lunes al norte de Burgos para apoyar a la candidatura de Susana Díaz. Ante un auditorio a medio aforo en Miranda de Ebro, el expresidente se puso como ejemplo a seguir para aunar a la militancia tras el próximo Congreso Federal. Confía en que sea posible lograr ese reto tras meses de confrontación, aunque el éxito dependerá en buena medida, ha dicho, de la habilidad del próximo secretario general. Toda su vida conocido a trabajadores. Resulté elegido con 9 votos, por 9 votos, ¿no? Pero al día siguiente intenté crear un clima amable a todo el mundo, que me parece que es fundamental. Y 2, la otra condición es que las expectativas a partir de la elección de un nuevo liderazgo sean favorables. Si las expectativas van para arriba y se mejoran las encuestas y en las primeras elecciones que haya se va mejorando, eso une mucho. Yo no sé si la condición es más bien al contrario, que la 1 es esto de que ganes para unir al partido, que la anterior es eso de crear un clima amable, ¿no? Igual. Durante el periodo electoral el clima no suele ser demasiado amable. Suele ser más bien de competición, no voy a decir de confrontación. Pero si pierdes, por mucho clima amable que haya... Sí, y además suele ocurrir que, como decían los romanos, vae victis, hay del vencido que termina por estar en mala posición y en mala situación, ¿no? En la mayor parte de los casos. Yo creo que el PSOE está generando en este momento un debate interno muy interesante, sobre todo intenso, y que por primera vez los españoles estamos conociendo las verdades, las ventajas y las desventajas posiblemente de un sistema de primarias que permiten a los propios militantes elegir entre aquellos que consideran el más apropiado para dirigir el partido. Muy transparente con todos sus beneficios y perjuicios, eso está clarísimo. Y también, evidentemente, en un partido socialista en crisis, porque esto en la época en los primeros años de las primarias, pues bueno, evidentemente se miraba con cierta incluso amabilidad, ¿no? Y simpatía. Lo que pasa es que ahora el Partido Socialista ha entrado en una crisis brutal, perdió las elecciones de una forma abrupta y se rompió el partido. Y la clave está en si de verdad van a ser capaces de coserlo. Yo sinceramente tengo serias dudas. Es lo que te iba a preguntar, claro, porque Zapatero se acordaba del Congreso que le ganó por 9 votos a José Bono y que aquel momento fue posible coser el partido, pero aquel momento ahora las circunstancias no parecen iguales, ¿no? Es que aquel momento era el año 2000 en el que se venía de una gran derrota también, efectivamente. Claro, y de una gran derrota. De Felipe González, que para el PSOE fue un trauma al acabar. Por supuesto, pero es que ahora el contexto no es el mismo. En aquel momento no había ni crisis, ni se había veníamos precedidos de una crisis que es precisamente la que ha llevado al PSOE a su crisis, porque Rodríguez Zapatero es el que tomó decisiones que han roto el Partido Socialista y se ha derivado mucho voto socialista hacia otras formaciones. Ni existía competencia por la izquierda, más allá de la existencia de Izquierda Unida. O sea, la verdad es que la comparación y el ejemplo que ponía Rodríguez Zapatero yo lo cogería con pinzas.
Oye, para generar ilusión y estímulo, pues mucho mejor que para generar discrepancia, ¿no? Pero desde luego no es un caso, en su caso no es precisamente el que más vale en este momento. Hay algo que juega en favor de la unidad del partido y es que este tipo de crisis el PSOE las ha sufrido de manera cíclica. Felipe González surgió de una crisis grave en la que parecía que el partido iba a romperse. De hecho, se rompió, aunque luego fue capaz de reunificarse y de reunificarse hasta el máximo. En aquel momento se rompió en varios grupos que luego fueron capaces de reunirse, sobre todo alrededor de la victoria socialista en España. Es más difícil unirse en la derrota, desde luego, es mucho más difícil unirse en la derrota, pero lo cierto es que el Partido Socialista ha tenido en muchas otras ocasiones esa capacidad. Queda por ver si en este momento, con una fuerza que le surge a la izquierda y que le trata de fagocitar precisamente por ese lado de la izquierda, es capaz de volver a ser ese partido que en los últimos años ha sido uno de los que ha formado y evidentemente junto con el Partido Popular ha vertebrado la política española, o termina por desaparecer, como les está ocurriendo por otra parte a la mayor parte de los partidos socialistas europeos, que se están viendo fagocitados por un lado por izquierdas mucho más extremistas y por otro lado pues por grupos como este Macron, que ha ganado ayer las elecciones en Francia, que todavía no sabemos muy bien si quiere más a papá o a mamá. Ahora vamos con él, pero ¿os atrevéis? ¿Cuántos días faltan? A 14 días. ¿Un ganador? ¿Un ganador? ¿De las primarias qué? Yo creo que va a estar muy igualado entre Pedro Sánchez y Susana Puede ser ganador o ganadora. Yo creo que va a estar muy igualado. Yo creo que al final no sé qué terminará ocurriendo con el voto de los partidarios de Patxi López, porque al fin y al cabo dentro de los partidarios de Patxi López uno también puede ser más de papá o de mamá, y estoy convencido de que al final habrá un trasvase de votos de los avalistas y de tal, efectivamente, hacia uno y hacia otro, que van a ser los que creo que decanten la balanza hacia un lado o hacia el otro. Desde luego todo parece indicar que tiene mejores pronósticos en cuanto a posibilidades de ampliación de votos Pedro Sánchez, sobre todo en el resto de España, más que en Andalucía, mientras que Susana Díaz parece encontrarse en este momento en una situación en la que podría ser su techo en Andalucía y está por ver en el resto de España. Bueno, es complicado dar un resultado, pero desde luego pero por eso os traigo, todavía para que os mojéis y digáis, venga, apuesto por tanto. Haremos alguna porra cuando llegue el momento. De lo que ya no tenemos que hacer porra es de las elecciones francesas, porque de las presidenciales francesas, ya veremos qué pasa después con las legislativas, pero de momento el nuevo presidente de la República Francesa va a ser Emmanuel Macron, un líder de 39 años, cuyo partido, cuyo movimiento en marcha surgió hace 7 meses, pero que hoy, 24 horas después de ganar esas elecciones y unos días antes, será el próximo sábado, de tomar posesión oficialmente de su nuevo cargo, pues ya le han montado la primera manifestación, ¿no? Ahí tienen un grupo de ciudadanos que se han enfrentado también con la policía, pues que le han pedido al nuevo presidente francés, al nuevo presidente electo, que no acabe con algunas de las conquistas sociales de las que presume nuestro país vecino. Han criticado sobre todo la reforma de la ley del trabajo con la que Macron quiere establecer límites a las indemnizaciones por despido decretadas por los jueces. ¿Qué creéis que va a pasar a partir de ahora en Francia y en el conjunto? No os voy a decir que en el conjunto de la Unión Europea, pero no nos engañemos, desde la Unión Europea se ha recibido con mucho agrado la victoria de Macron frente a Marine Le Pen. Sí, yo me imagino que ha sido un uf el que se ha oído en las cancillerías europeas cuando se comenzaron a saber los resultados. También es cierto que Emmanuel Macron marca una forma de política distinta, que ha estado dentro de un gobierno de Hollande, que ha sido un gobierno socialdemócrata, de carácter socialdemócrata, que él al final ha salido de ese gobierno socialdemócrata, pero con el apoyo de Hollande, curiosamente con el apoyo de Hollande. Sí, hoy se ha encargado de recordarlo. Y es algo muy llamativo porque marca también, como has dicho, con esos 39 años, quizá algo que les ha ocurrido hasta ahora a las formaciones tradicionales, y es que la falta de posibilidad de muchos de los no jóvenes, de los maduros más jóvenes, de poder llegar y de poder expresarse y de poder tener capacidad, hace que terminen por formar sus propias formaciones políticas. Óscar. También ha tenido el apoyo de Valls, o sea, también. Pero directo desde incluso pidiendo el voto en la primera vuelta. Valls siempre ha sido un socialista poco socialista, sí, desde el principio. Y ahí está el origen de la crisis y el debate posiblemente de qué le está pasando al socialismo en Europa, ¿no? La verdad es que
es verdad que los franceses le han dado la espalda a los partidos tradicionales y con las personas o personajes tradicionales, efectivamente. Han apostado claramente por alguien nuevo, un novato en la política prácticamente, y ni socialistas ni republicanos, que son los de toda la vida en Francia, pues se han llevado nada. A mí hay una cosa de las elecciones francesas que me llama la atención de la segunda vuelta, y es que el triunfalismo, desde mi punto de vista, no sé si estaréis de acuerdo, el exceso de triunfalismo que se le da al haber derrotado al populismo de Le Pen, que ha tenido un 34% de los votos. O sea, ojo, porque si a Le Pen... puede ser una fuerza decisiva en el Parlamento. Claro, claro. O sea, si a Le Pen se le ha vencido con un 34% de los votos, no ha sido ni más ni menos por la suma de muchísimos otros partidos que por sí mismos serían incapaces de haber batido a Le Pen. Ojo con el exceso de triunfalismo. Bueno, pues esta es Macron, la estrella emergente en estos momentos en Europa, y nos va a dar mucho que hablar durante los próximos, seguro que durante los próximos años. Gracias, Óscar, gracias, Julio. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos, Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Nos tenemos que marchar, ya saben, desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, amigos, por su compañía, que descansen.